Dice la Biblia, no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Vamos a abrir Romanos capítulo 5, versículo 17. Romanos 5, 17. ¿Y cuántos lo tienen ya? El mensaje de hoy se titula Llamados a reinar con Jesucristo. Llamados a reinar con Jesucristo. Grite fuerte, yo he sido llamado a reinar con Jesucristo. Gloria al nombre de Jesús. Yo he sido llamado a reinar. ¿Cuántos han sido llamados a reinar con Jesucristo? Romanos 5:17 dice así, y atiéndalo porque hoy día Dios te va a permitir tener un avance en tu vida espiritual. ¿Cuánto dicen amén? Dios te va a permitir tener un avance, te va a ampliar la visión, Dios va a renovar tu mente, Dios te va a transformar hoy. ¿Lo recibes o no lo recibes? Grite fuerte, Dios hoy me va a transformar. Dice así la palabra de Dios, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Amén. Vamos a leerlo todos ahora. Dice así, pues de uno solo, mucho más Jesucristo, ¿quiénes? Los que reciben. Amén. Amén. Mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo. Mucho más reinará después de muertos. Mucho más reinarán en el más allá. ¿O es en el más acá? ¿Es en el más allá o en el más acá? Es en el más acá. Dice que así como por la transgresión de uno, todos sabemos que ese uno fue Adán. Vamos a hablar hoy, llamados a reinar con Jesucristo. Así como por el pecado de Adán, dice la Biblia, reinó la muerte, mucho más reinará en vida, es decir, en este tiempo presente. Quiere decir esta palabra que Dios nos ha llamado a reinar en este tiempo presente. Tú y yo tenemos que reinar en este tiempo. Cuando hablamos de reinar, no estamos hablando solamente de sí, que el milenio, que después de la gran tribulación, después del rapto, ya cuando esté con mi ropita blanca, en el cielo, en mis alitas, y cuando esté parado en mi nube tocando mi arpa, ahí voy a reinar. No, vas a reinar acá. El llamado a reinar es aquí abajo, acá en la tierra, en este mundo natural. En este mundo presente tú tienes que reinar. Dice que por el pecado de Adán reinó la muerte, dice mucho más, reinarán en vida, mucho más, reinarán en vida. No ha sido llamado a reinar en vida. Apocalipsis capítulo 1, versículo 6 confirma esto. Apocalipsis 1:6 dice de esta manera, y me siguen los que quieren leer esta palabra o tenerla y nunca se olvide, porque esto dice una verdad profunda y maravillosa. Dice así, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre, a Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Jesucristo nos hizo reyes y sacerdotes. Nosotros todos aquí somos reyes y somos sacerdotes. Ahora, cuando digo rey, estamos hablando de nuestro espíritu, del hombre interior. Todos acá somos reyes. Amén. Y esto se refiere a un concepto general, no discrimina entre hombre y mujer. No es que dice, a los hombres nos hizo reyes y a las mujeres unas reinas. No, a todos nos hizo reyes. Tú eres un rey porque tu espíritu no tiene distinción de hombre o mujer, sexo, es tu espíritu. Y tu espíritu es un rey. Tú eres un rey. Grite fuerte, yo soy un rey y soy un sacerdote. Aleluya, me entusiasma que me levantan el ánimo. Diga, yo
yo soy rey y soy sacerdote. Aleluya, ese es tu lugar, esa es tu posición. Tú actualmente, ya hoy, en este momento, eres un rey y eres un sacerdote. Entonces tienes una posición de rey, tienes un llamado y tienes una unción. Grite fuerte, yo estoy ungido para ser rey. Yo soy ungido para ser rey. Entonces ya has sido ungido para ser rey y estás ungido para ser sacerdote, y la Biblia dice que mucho más ahora tienes que reinar en esta vida. Es decir, Dios nos ha llamado a caminar como reyes, a reinar. Por eso dice la Biblia en Efesios capítulo 2, y también nos hizo sentar juntamente con Cristo en los lugares celestiales. Escuchen, estamos sentados con Jesucristo en los lugares celestiales. Este es un asunto de fe. Usted y yo estamos sentados con Jesús en su trono. Dile que está tocando, tu entusiasmo me hace llorar. Yo pensé que se iban a entusiasmar con eso. Porque la incredulidad te dice, creo que estoy acá sentado en esta silla de palo y de piedra. No, tú estás sentado con Cristo ahí. Eso dice la Biblia y yo lo creo. Que tú estás sentado con Jesús, has sido ungido como rey y sacerdote y has sido llamado a reinar en esta vida. Mucho más tienes que reinar en esta vida. Ahora, vamos a analizar un poquito como reyes, qué es lo que tenemos como reyes y sacerdotes. Número uno, un rey es básicamente un líder. Amén. Es un líder que tiene una responsabilidad. La responsabilidad de un líder siempre es cuidar a otros. Entonces, Dios a ti te ha asignado un segmento de su creación para que la cuides. Ese es el reino que tú tienes que asumir. Vamos a hablar bien de eso más adelante. Pero básicamente, escúchame hermano, tú tienes que mirarte como un líder, porque todo rey es un líder. Dios va a traer gente para que tú la cuides, para que tú la bendigas, para que tú le des palabra, para que tú la alientes. Dios va a traer gente para que tú la consueles, para que tú la edifiques. Dios te va a traer gente para que tú la ministres, para que tú le alumbres. ¿Cuántos dicen amén a eso? Dios va a traer gente a ti. Grita fuerte, yo soy un líder, soy un rey y soy un líder. Entonces Dios va a traer gente. Y qué sé yo, qué otras cosas más te traerá Dios, porque ya desde ya el hecho de que tú seas un rey implica que ya en este instante tú eres un líder, por lo menos has sido llamado a serlo. Díganme si reciben eso o no lo reciben. Entonces, todo rey tiene de por sí un liderazgo. Número dos, todo rey tiene de por sí autoridad. Tú tienes autoridad. Jesús lo dijo en Lucas 10:19, he aquí os doy potestad, que del griego significa autoridad. Te doy autoridad. Tú ya tienes autoridad como rey, y ahí Jesús nos está dando autoridad y potestad sobre todas las huestes espirituales de maldad. Y cuando entonces dice que Cristo te dio potestad sobre toda fuerza del enemigo, significa que como rey tú tienes autoridad y dominio sobre todos los espíritus inmundos. Grite fuerte, yo puedo reinar sobre todos los demonios. Yo tengo dominio sobre todos los espíritus malos. Cristo lo dijo a sus discípulos, no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan. Es decir, los espíritus se sujetaban a los discípulos. ¿Por qué? Porque tenían autoridad. Los discípulos estaban ejerciendo la autoridad. Todo rey tiene potestad, todo rey tiene autoridad, y tú como rey tienes potestad y autoridad sobre los espíritus malos. Díganme. Tú tienes potestad sobre las enfermedades. Tú tienes potestad sobre las montañas. ¿Están ahí o no están ahí? Que yo digo, de cierto digo que cualquiera que le diga a este monte, cualquiera que le ordene al monte, muévete, el monte se tiene que mover. Entonces tú tienes autoridad. Grite fuerte, yo tengo autoridad. Ahora, ¿sabes qué? Y como rey, entonces eres un líder, tienes autoridad y dominio, pero también, escuche, a ti como hijo de Dios te ha sido asignado un reino. Tú tienes un reino. ¿Sabes cómo se llama ese reino para ti? Esa porción del reino tuyo que Dios te ha dado para que tú lo cuides, para que tú
ministres, para que tú lideres. Esa porción del reino se llama la voluntad perfecta de Dios. Ese lugar llamado la voluntad perfecta de Dios es el lugar donde tú vas a reinar, donde tú vas a tener dominio y tú vas a tener autoridad total. ¿Lo recibes o no lo recibes? Pues bien, entonces, como rey, eres un líder, como rey tienes autoridad y como rey te ha sido dado un espacio, un dominio. Ese dominio, decíamos, se llama la voluntad de Dios, se llama el plan de Dios. Ese plan de Dios es tu espacio. Ese plan de Dios está determinado por tu llamado, por el propósito que Dios tiene para ti y está determinado por los dones que Dios tiene para ti. Cuando tú tienes don de hacer de sanidades, entonces tú reinas sobre las enfermedades. Tú reprendes las enfermedades, se tienen que ir. ¿Está bien o no está bien? Cuando tú tienes un llamado, don de enseñanza como maestro, tú reinas sobre la ignorancia, tú reinas sobre la confusión. Tú reinas sobre el espíritu de Babilonia. Tú estás ejerciendo la autoridad en tu territorio. ¿Cuál es tu territorio? La enseñanza. Si tú tienes el llamado o el don de hacer milagros, es decir, tú puedes decir a una nube que deje de llover o que haga llover, es porque tu reino, tu área de autoridad, donde tú puedes ejercer autoridad, es el mundo natural. Tú tienes ese don como lo tenía Elías, como lo tenía Jesús mismo, que calmaba las tempestades. Tú reinas. ¿Cuántos dicen amén a eso? Es decir, tu reino está enmarcado dentro del propósito, el plan, el llamado, los dones, el ministerio que Dios te ha dado. En ese lugar donde tú te mueves, moviéndote dentro del plan y dentro de los pensamientos de Dios, cuando tú te mueves dentro de los propósitos de Dios, entonces tú reinas sobre muchas otras cosas más. Tú reinas sobre el área financiera. Porque cuando estás en la voluntad de Dios, créeme, no te va a faltar nunca nada, tendrás todo en abundancia. Vas a reinar sobre todo problema en tu hogar cuando lo recibes. Vas a reinar sobre todo. Reinar significa estar encima de cualquier circunstancia que se te presente. Pero ¿qué sucede? Sucede que muchas veces tú ves hijos de Dios que viven oprimidos por ciertas enfermedades, oprimidos por ciertos problemas familiares. Hay problemas en su familia de los cuales no se pueden zafar. Parece que ese problema familiar estuviera reinando sobre ellos. Hay otros hijos de Dios que tienen problemas económicos. Su economía es tan precaria y tan dificultosa que ellos se sienten esclavos de los problemas económicos. Es decir, no pareciera que estuvieran reinando. ¿Por qué es esto? Es simple. Este cristiano todavía es niño, es inmaduro, todavía no está plenamente en el centro y la voluntad de Dios, que es el plan perfecto para él. Porque cuando tú entras al plan perfecto, no es que no vayas a tener problemas, dificultades, siempre los tendrás, pero siempre saldrás adelante y te abrirás paso en medio de esas circunstancias. ¿Me han escuchado en este día? ¿O han escuchado lo que el Espíritu está diciendo o no han escuchado lo que el Espíritu está diciendo? Entonces, cuando tú eres rey, cuando te mueves como rey en tu territorio con la autoridad, en el liderazgo que Dios te ha dado, el llamado y el propósito que Dios te ha dado, entonces en ese espacio tú tendrás honra. No todos, pero habrá gente que dirá, no, ella es una sierva de Dios. Ese es un siervo de Dios. Y te escucharán. ¿Están aquí o no están aquí? Como rey tendrás una posición de prosperidad. Porque escúchame bien, aún en el país más pobre, en el país más bajo, todo rey es el más próspero de ese rey. Tú como rey tendrás prosperidad material. El que se mueve dentro de su territorio, el territorio que Dios te ha dado, escúchame, no te faltará nada, Dios te dará toda una abundancia para que lo disfrutes. La gente continuamente me dice, pastor, incluso hay personas que a veces, lo voy a decir, a veces, pastor, he estado diezmando, pero no sé qué pasa, que no me funcionan las finanzas. Claro, tú puedes estar diezmando, lo cual está bien, el diezmo es una semilla, pero quizá estás fuera de la voluntad de Dios en otras áreas de tu vida. Métete a la voluntad de Dios y todo lo que has sembrado lo vas a recibir junto. Tu cosecha. ¿Lo recibes o no? Entonces, hermano, el ser rey tiene privilegios, la honra, la prosperidad, el dominio. Vas a ejercer autoridad sobre tus circunstancias, vas a caminar en victoria, dígame.
que ser responsable. Pero ¿sabe dónde comienza tu reinado? Porque alguien me dice, ¿dónde comienza ese reinado? Yo quiero saber cuál es el paso A. El paso A para comenzar a reinar sobre demonios, sobre circunstancias, sobre los montes. El paso A, antes de dominar todo el tema de lo financiero y todas esas áreas, el paso A y el paso número 1 es que tú reines sobre ti mismo. Tu reinado primero comienza cuando tú comienzas a reinar sobre ti mismo. Hay personas que no pueden con la flojera. Hay personas que son tan flojas que se ponen el mismo par de medias toda una semana. Lo ponen en la ventana para que se aire. Yo tenía un amigo que estudió, que se fue a Estados Unidos y le tocó estudiar con una persona de un país donde la gente no lava la ropa. No voy a decir de qué país es para que nadie se ofenda. Bueno, aquí no hay nadie de ese país. Pero dice que los dos en la universidad dormían en la bien asignaban la misma habitación. Y este caballerito, este señor, ya lo voy a decir, era de un país árabe. Dice que se sacaban las mismas medias todos los días, el mismo viviría, el mismo calzoncillo, los colgaba y al día siguiente se los volvía a poner. Mi amigo me dice, Santiago, yo le pedí al rector de la universidad que me cambie, que yo no dormía en las noches por el olor tan espantoso de ese hombre. No se bañaba. ¿Cuántos saben que la suciedad es un mal hábito? ¿Cuántos lo saben? La suciedad, hermanos, es un hábito horrible. Y es el hábito más arraigado en la gente porque la limpieza tiene un costo. El mantener las cosas limpias, tu ropa limpia, todo eso. ¿Cuántos saben que eso cuesta? Cuesta. Y a la gente le cuesta. Pues vas a tener que reinar sobre esa área. Yo no sé si Dios le estará hablando a alguien aquí en este día. Cosas como esas, hábitos, costumbres. Amén. Tú vas a tener que aprender a reinar. ¿También está para esto? Sobre tu lengua. Algunos a su lengua le dicen mi reina, porque su lengua reina sobre él. No la pueden parar, no la pueden controlar. Vas a tener que reinar sobre tus pensamientos. Tu mente no puede ser un caballo loco que se va por donde quiera. Tú tienes que tener una mente renovada y guiada y controlada por el Espíritu Santo. Vas a tener que reinar sobre tus sentimientos. No puedes andar con celos, amarguras, ira, venganza, violencia, odio toda tu vida. No puedes caminar así. No puedes caminar en mezquindades toda tu vida. Tienes que aprender a reinar. Si quieres reinar en el reino que Cristo te ha dado, aprende primero a reinar sobre ti mismo. Si no aprendemos a reinar sobre nosotros mismos, no vamos a poder reinar sobre nada que está fuera de nosotros. Así que el reinar en nuestra propia vida, reinar sobre nuestros malos hábitos, sobre nuestras malas costumbres, sobre nuestros malos sentimientos, reinar sobre nuestras palabras erróneas o manera de pensar errónea, es el paso A para reinar en vida juntamente con Jesucristo. Cuando en la vida cotidiana vemos que nuestro carácter y nuestras palabras y nuestros pensamientos reinan sobre nosotros, eso significa que somos personas inmaduras. Una persona inmadura es aquella que no tiene dominio sobre sus hábitos, sobre sus pensamientos ni sobre sus palabras. No puede controlarse, el dominio propio está ausente de su vida. Entonces, paso A para reinar, primero, hermano, conquístate a ti mismo. Dile que está a tu costado, conquístate a ti mismo primero. ¿Amén? Cuando un cristiano, un hijo de Dios, se conquista a sí mismo, entonces está recién entrando en la posibilidad de poder conquistar más afuera. Reina sobre ti mismo, entonces podrás reinar sobre tus circunstancias. Reina sobre ti mismo, podrás reinar en problemas económicos. Reina sobre ti mismo, podrás reinar en asuntos matrimoniales. Reina sobre ti mismo, podrás reinar sobre tus hijos.
reina sobre ti mismo, podrás reinar sobre espíritus inmundos. Que déjeme decir, los demonios no descansan. El hacer guerra espiritual es necesario, pero para poder ser efectivos en la guerra espiritual, tenemos que reinar sobre nosotros mismos. Ahora, mire usted, hermano, ¿cuántos saben que Jesús reinó aquí en la tierra? Jesús reinó en vida. Sin embargo, hubo un antes y un después. Antes de que Jesús fuera ungido con el Espíritu Santo y después de que fue ungido, hubo un cambio dramático. Vamos a analizar la vida de Jesús. Vamos a entender primero cómo fue la niñez de Jesús. Lucas 2:40 dice así, mira, ¿cuántos saben que Jesús cuando era niño no hizo ningún milagro? ¿Cuántos saben eso? Cuando Jesús era niño no sacó a ningún enfermo, no echó fuera a ningún demonio. Lo único que hizo cuando era niño era esto, Lucas 2:40. ¿Qué dice Lucas 2:40? Y el niño crecía y se fortalecía. ¿Y qué? Y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él. Mira qué tremendo. Cuando Jesús era niño, su única función, ¿cuál era su única función? Crecer, fortalecerse y llenarse de sabiduría. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que Jesús comenzó desde cero. Jesús dejó toda su sabiduría, su gloria en las manos del Padre cuando se hizo hombre. Jesús comenzó de cero, por eso dice Jesús crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría. ¿Cuántos saben que Jesús a los 8 años no dijo, Padre, ¿sabes qué? Ya estoy listo para echar fuera demonios, para ministrar? ¿Cuántos saben acá que Jesús a los 8 años de edad no se fue a sanar enfermos, ni echar fuera demonios, ni resucitar muertos? ¿Saben por qué no lo hizo? Porque no era su tiempo. Pero era hijo de Dios. En ese momento, ¿cuál era su función? Crecer, fortalecerse y llenarse de sabiduría. Jesús comenzó de cero. Algunos acá están en ese proceso. Dios quiere que crezcas, que te fortalezcas y que te llenes de sabiduría. Porque te digo en el nombre de Jesús, la gracia de Dios sí está sobre ti. Dije, la gracia de Dios está sobre ti. El Espíritu de Dios está sobre ti. Tú estás ungido, recíbelo en el nombre de Jesús. Eres hijo de Dios. Sin embargo, hoy tú tienes que crecer, tienes que fortalecerte y tienes que llenarte de sabiduría. Vemos otro pasaje cuando Jesús crece un poquito más. Lucas 2:52 dice, y Jesús, ya no dice el niño. Acá está hablando de un Jesús que quizá ya era un adolescente, un joven. Y Jesús crecía en sabiduría. ¿Y qué dice? En estatura. Y en gracia para con Dios y para con los hombres. Quiere decir que ya él estaba en una edad en la cual se relacionaba con los hombres. Quizá era ya adolescente, quizá era ya un joven. Quizá cuando este versículo se dio, quizá Jesús tenía 20 años, no lo sé, pero todavía no había llegado su tiempo de reinar. ¿Están ahí o no están ahí? Ahora, si Jesús crecía y se fortalecía, ¿cuántos saben que nosotros también tenemos que crecer y fortalecernos y aumentar en gracia para con Dios y para con los hombres? Ahora, una cosa curiosa es que Jesús, obviamente no todo el tiempo fue un niño. Jesús llegó a su mayoría de edad y escuche bien, Jesús ahí en Nazaret Jesús era el carpintero de su pueblo. La traducción más exacta de carpintero era ebanista. Jesús era un ebanista. Obviamente, si eres ebanista, eres carpintero. Y eso lo vemos en Marcos capítulo 6, versículo 3, cuando ya Jesús estaba predicando. Y mira lo que dice en Marcos 6:3. ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, Judas y Simón? Mira, Jesús tenía 4 hermanos varones. ¿Se llamaban cómo? Jacobo, José, Judas y Simón. También Jesús tenía hermanas. ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Se escandalizaban de él porque Jesús, antes de reinar en
en ese lugar perfecto del Padre, Jesús fue carpintero. Jesús tuvo un oficio natural. Hacía sillas, hacía mesas, hacía ataúdes, hacía cosas de madera, tallaba. Jesús trabajó como carpintero antes de ser llamado al ministerio. Mira, ese es el proceso de Jesús. Llega un momento en el cual viene Juan el Bautista. No se sabe cómo fue el llamado de Jesús. La Biblia no lo detalla, cómo Dios el Padre lo llamó. Lo único que se sabe es cuando Jesús en el bautismo de Juan llega al río y qué cosa le dice el Padre: tú eres mi Hijo amado y en ti tengo complacencia. Pero sobre el llamado de Jesús no se sabe mucho. En realidad es muy poco lo que sabemos del llamado de Jesús. Lo único que sabemos es que cuando el Espíritu de Dios llegó a la vida de Jesús, hubo un antes y un después. Antes de que Jesús fuera ungido con el Espíritu Santo, era una persona común y corriente, ordinaria, un carpintero, nunca hizo un milagro, nunca echó fuera un demonio, nunca liberó a nadie. Era un desconocido y hasta menospreciado por su oficio, quizás no lo sé. Pero una vez que el Espíritu Santo llegó a él, entonces ese Espíritu que estaba en él tuvo que hacer una diferencia. Y te vengo a decir en este día que el Espíritu Santo quiere hacer una diferencia en tu vida. El Espíritu Santo quiere hacer algo en tu vida. Tú y yo tenemos que permitir al Espíritu Santo que actúe en nosotros y a través de nosotros. Ahora, hay una historia muy bonita que es la historia del rey David. ¿Cuántos saben cómo comienza la historia? No vamos a buscar los versículos, algunos de ustedes la saben. ¿Cuál fue el primer oficio del rey David? Del que llegó a ser el rey David. ¿Qué hacía antes de ser rey? Antes de ser rey, David era pastor de ovejas. Parece que era el menor de sus hermanos. Tenía hermanos que eran soldados, guerreros, grandotes, fuertes, inmensos. Pero a David lo habían mandado a hacer ¿qué? ¿Cuál era su función familiar? Cuidar las ovejas de su padre. Tal es así que cuando David va a luchar contra Goliat, esa vez su hermano le dice: ¿qué haces tú acá? Tú deberías estar con esas pocas ovejas de nuestro padre. Se lo resondró a David. Lo resondró a su futuro rey. Y David, como así todo adolescente, dice: ¡ay, todo el día me van molestando! ¿Yo acaso vengo acá a curiosidad? Y se va David por otro lado. A los 15 minutos David estaba tumbando al Goliat y su hermano mayor se quedó con la boca abierta porque vio que ese hermano al cual él despreciaba, ese hermano derrotó al gigante porque era un hombre ungido. Ahora, una cosa curiosa, cuando Dios desecha a Saúl, le dice: mira, agarra tu redoma, tu vasija de aceite y vas a ungirme a alguien que yo he separado, alguien que me agrada, su corazón me agrada, así que ve, es el hijo de Isaí, lo vas a ungir. Entonces Samuel agarra su botella con su redoma o su botellita de aceite y va y le dice a Isaí: mira, Dios se ha buscado de entre tus hijos al que va a ser el futuro, va a suceder a Saúl y va a ser el futuro rey. Tráeme a todos tus hijos para que Dios me diga quién va a ser este rey. Entonces, ¿cómo sería el pobre David de menospreciado que Isaí llamó a todos sus hijos y lo dejó a David cuidando las ovejas? Y cuando Samuel se acercaba a uno, dijo: hasta este es el ungido. Dios le decía: este no es. Lo ve al otro, al macetón, al guapetón de los hermanos: este tiene que ser simpático. ¿Le va a ungir? No, él no es. Y así por todos sus hermanos. Y al final el Señor dijo: ninguno de estos es. Entonces Samuel le dice a Isaí: oye, Isaí, ¿que no tienes otro hijo? Porque Dios me ha dicho que ninguno es. No sé cuál. Al que cuida, que está para oliendo a caca de oveja. El que me la despula, el que para oliendo a... ¿Sabes que el olor de la picha y de las ovejas cuando tú caminas en un corral se te pega en los pies, ¿sí o no? Y así el pobre David olía a pichi de oveja, a bosta de oveja, y se le pegaban las pulgas de las ovejas, paraba pulgoso el pobre David. Y Isaí dice: sí, tengo uno que tráeme a ese. Y cuando viene Davidcito todo humilde, el Señor le dice: ese es. A ese me lo vas a ungir. ¿Sabes por qué, hermano? Porque lo vi y lo menospreciado del mundo y lo que no es y lo que otros desprecian
y lo que otros pisan, y lo que otros tratan de hundir para abajo, y lo que otros calumnian, a eso levanta Dios para deshacer lo que es. Así que si hoy día estás rechazado, gózate porque Dios tiene algo grande para ti. Si alguien te está tratando de hundir, gózate porque Dios tiene un plan y un propósito grande para ti. ¿Lo recibes o no lo recibes en este día? Dios le dice entonces a Samuel, úngeme. Gloria al nombre de Jesús. Úngeme a este hombre, úngeme a este David, úngeme. Y es curioso, lo unge, le echó el aceite y le dice, ¿no te ha ungido hoy Jehová por rey sobre su pueblo Israel? Le pregunta al Samuel. Y Davidcito, el pastor abajo, le cayó un aceite, se peinó bonito, lo usó así como tipo de laca su aceite. Y Isaías dice, ya hijo, ándate nuevamente a cuidar las ovejas. Cualquier día, ya, pues, ¿dónde está la corona? Vamos a... Regresó a cuidar ovejas. ¿Se han puesto a pensar en eso? Y David sí cuidaba de las ovejas, pero lo habían ungido como rey. ¿Sabe qué pasó? No era su tiempo. No era su momento. Pero ya estaba escogido. Para muchos de ustedes les quiero decir, todos ustedes están escogidos. Para algunos todavía no es su tiempo, para otros ya están cerca de su tiempo. Ustedes están madurando, díganme amén. Ustedes están recibiendo, ustedes están creciendo, se están llenando de sabiduría, se están fortaleciendo y están creciendo en gracia para con Dios y para con nosotros. Eso es lo que pasó con David también. David estaba ungido, pero seguía cuidándole. Pero algo curioso comenzó a pasar. Después de que Samuel ungió a David, de pronto David se comenzó a hacer más hábil con la onda. ¿Cuántos se han dado cuenta? La onda de David comenzó a funcionar mejor. Tal es así que ahora David, con esa unción que tenía, grite fuerte, la unción hizo la diferencia en David. No les escucho, la unción hizo la diferencia en David. Resulta que ahora David correteaba osos. Cuando un oso agarraba una oveja, David lo correteaba a ese oso. Y se le trepaba encima al mismo llanero solitario y le abría el hocicazo. ¿Por qué? Porque ahora tenía la unción. Y le abría el hocico. ¿Usted sabe que los osos representan a los demonios? Y le abría el hocico al oso y mataba al oso. Porque ahora tenía la unción. Y resulta que antes en Israel había leones. ¿Cuántos saben que los leones también representan espíritus inmundos? Y venía un león y David con la onda, con su palo mataba leones. Para que usted sepa el tamaño de esta proeza, váyase uno de estos días al Parque de las Leyendas. Y quiero que usted se acerque a ese oso, que hay un oso, un huevo ahí, para que vea a quién se enfrentó David. Y luego váyase a la jaula de los leones, pero esté ahí hasta que se pare el león. Cuando el león se... unos rugidos medio raros, da ganas de irse corriendo. Pero escucha esto, ¿por qué David pudo matar al oso y al león? Porque tenía la unción del Espíritu Santo. Grite fuerte, yo tengo la unción del Espíritu Santo. A ver, convénzase, yo tengo la unción del Espíritu Santo. Diga fuerte, yo soy un ungido del Señor. Diga, el Espíritu de Dios está sobre mí. Por cuanto me ha ungido. ¿Saben? A veces nos olvidamos del Espíritu Santo. Nos olvidamos que estamos ungidos. Y perdemos de perspectiva el hecho de que el Espíritu Santo está en nosotros. Bueno, resulta que David sigue cuidando ovejas. Pero ahora con la unción comienza a matar osos. Comienza a matar leones. Y de pronto, como David era el mandaderito de sus hermanos, Isaí le llama: David, hijo mío, ¿qué papá? Mira, llévale pan y queso a tus hermanos. Mire su ministerio de David. Llevar pan y queso. Y David, que mataba leones y osos, y nadie le decía: bueno, David, nadie lo honraba, nadie le felicitaba, nadie le decía hurra o nada. Dijo: lleva queso y pan para tus hermanos. David agarra su ministro y administra pan y queso.
ignorado, olvidado. ¿Sabe por qué? No era su tiempo. Él estaba creciendo, se estaba fortaleciendo y él estaba creciendo en gracia para con Dios y para con nosotros. Lleva el queso y se entera que está el gigante Goliat. Está el gigante amenazando, vociferando, diciendo: ustedes los israelíes son así, los israelitas, perdón, son así, mándenme uno y que pelee conmigo, y el que venza, ese será el vencedor y el victorioso se ejército. Entonces David llega y dice, y David se asombra de que nadie desafiara al Goliat, al filisteo. Y dice: ¿qué? Aquí nadie, mira lo que dice David, aquí nadie se indigna por lo que está hablando este incircunciso. Y va y pregunta, y dice: sí, mire, el rey Saúl ha dicho que va a dar a su hija. ¿Cómo se llama la hija? A su hija Mical, la más simpática de todas, se la va a dar como esposa que vence a Goliat. Y David dijo: me voy a apuntar acá y voy a ir a la guerra. Entonces David va donde el rey Saúl, le dice a Saúl: Saúl, aquí hay un joven, David, al hijo de Isaí. ¿Cuál es su función? Es pastor de ovejas. Pastor de ovejas. Dice que para ahí en los montes, arriba en el cerro, cuidando de las ovejitas abandonadas, solo. Y viene David, le dan su armadura, no le queda la armadura, y dice: Señor, no se preocupe. Cuando tu siervo cuidaba las ovejas de su padre en el desierto, he matado a varios leones y varios osos, y este filisteo será como uno de ellos. ¿Por qué hablaba David así? Porque estaba ungido, tenía la unción. Vente fuerte, David tenía la unción. Aleluya, yo también la tengo, yo también tengo esa unción. ¿Lo recibes o no lo recibes? Porque cuando David de lejos lo ve a Goliat y lo ve a filisteo, el filisteo más o menos sería así, hasta donde yo levanto mi mano, un poco más. Tendría más o menos 2,5 metros de estatura, quizá un poco más el filisteo. Pero David, cuando veía al oso parado, entonces, ¿cómo es un oso cuando se para? Mide como 2,5 metros para 3. Dijo: igualito. Yo ya me trompé con uno de su mismo tamaño. Hace una semana maté un oso que le llevaba 5 centímetros a este filisteo. Yo lo voy a matar igualito, decía David, igualito es. ¿Sabes qué, hermano? David tenía la unción, pero estaba en un proceso que se llama entrenamiento. Y David había sido entrenado, ya había matado lobos, había matado leones, había matado tremendos osos, y ahora le llegaba a David el momento de subir a otro nivel. Era parte de su crecimiento. Grita fuerte: David estaba creciendo. David estaba creciendo. Hermano, era parte de su entrenamiento. David no estaba preparado para reinar, pero sí estaba siendo preparado para pelear. Entonces, cuando David lo ve a Goliat, igualito nomás, del mismo tamaño estaba. El oso era más peludo que este de Goliat. Así que a este, igualito. Y David dice: tú, filisteo circunciso, te has atrevido a blasfemar al Dios de Israel. Ahora vas a ver lo que te va a pasar. El Dios Todopoderoso está contra ti. Y Goliat le dice: ¿qué cosa? ¿Qué? ¿Tú vienes a mí como si fuera yo un perro, como una ondita? ¿Tú crees que a mí me vas a amedrentar? Y el filisteo le dijo: te maldigo por mis dioses. Y David le dijo: ahora vas a ver, el Dios que me ungió, el Dios que cazó al león y al oso, ese mismo Dios te va a entregar a mis manos, y hoy día mismo tu cabeza va a rodar en el nombre de Jehová de los ejércitos. ¿Cuánto se goza? David estaba ungido. Entonces llegó el momento de David de comenzar a hacerse conocido. No era la primera vez que David usaba la onda. Ya Dios lo había estado entrenando a David con la onda. ¿Sabes, hermano? Si tú hasta aquí has tenido fracasos, retrasos, si has intentado cosas que no te han salido, has tratado de lograr cosas que no te han resultado y te sientes culpable, yo te quiero decir esta hora: no te sientas culpable.
Tú simplemente estás siendo entrenado. Mira tus errores para aprender de ellos. Tus errores no te traen condenación. Tus errores te hacen más diestro. Tus errores afilan tus habilidades. Tus errores afilan tu entendimiento. Te dan un mayor discernimiento. ¿Cuántos dicen amén a eso? Pues bien, están ahí David con el filisteo. David agarra su piedrita, el filisteo agarra su tremenda espada, su tremendo escudo, viene todo rimbombante, todo lleno de cosas. Tenía su armadura, el filisteo tenía un casco de hierro o de bronce, no se sabe de qué era, pero parece que en esa época ya tenían cascos de hierro. Un casco de hierro tenía una coraza, tenía corazas en los brazos, cotas en las piernas. Me imagino ese grandulón que uno dijo, que cuando venía sonaba como un tanque, todos esos metales colgados en su cuerpo sonaban como un tanque, así. Sonaba el fierro. ¿Cuándo se puede imaginar eso? Tremendo, ¿no? Resulta que el único sitio casi libre era un sitiecito por acá que la mascarita, el yelmo del filisteo dejaba descubierto para que el filisteo pueda ver. Imagínense que David agarraba la orden, le tiraba y ¡pum! Caía en la coraza. El filisteo se reía, le caía en el brazo, también estaba acorazado. Caía en el escudo, estaba acorazado. Pero David tenía una oportunidad, esa oportunidad era justo el huequito en la cara de la coraza. ¿Cuántos dicen amén? En el yelmo. Pero como David le había dado un mozo y un león de lejos, cuando cazaba los leones, dijo ese león cabezón, ahí entre las orejas le voy a dar ese león. ¡Pum! Le daba en la cabeza al león. David agarra su piedra y comienza a ondear. Y le suelta la piedra. Y exactamente, qué curioso que la Biblia dice que la piedra cayó entre los dos ojos en la frente. ¡Pum! Adiós, filisteo. El filisteo, ¡ahora David fue todo tranquilo, puso la cabeza en su cabeza, le agarró la espada y ¡fum! Lo mochó. Lo despeinó al filisteo. Y trajo la cabezota que parecía, ¿cómo se ha visto la cabeza de esos toros grandazos? Parecía la cabeza de un toro así. Ahí está la cabeza. Cuando pasó eso, el pueblo de Israel se envalentonó y persiguió y derrotó a los filisteos. Y así, un pastor de ovejas, ungido. Porque saben que un pastor de ovejas cualquiera no creo que hubiera podido hacer eso. Allí yo creo que la unción hizo la diferencia. El Espíritu Santo lo había estado preparando este pastorcito despreciado, olvidado, cochinito, menospreciado. El Espíritu Santo lo había estado preparando. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y este hombre ungido hizo la diferencia. ¿Sabes, hermano? Tú y yo también podemos hacer la diferencia. Porque el Espíritu de Dios está en nosotros. ¿No me escucharon? El Espíritu Santo está en nosotros. Oh, hermano, tenemos un mejor pacto. David pertenecía al antiguo pacto. Tú perteneces al mejor pacto. Tú puedes también destruir al león. El león es el diablo. Tú puedes también quebrantar osos. Tú puedes quebrantar gigantes. ¿Cuánto dicen amén? Pero qué curioso. Todo el mundo, David. Saúl mató a sus miles y David a sus 10,000. De pronto ahora lo ponían a David por encima de Saúl. Saúl se puso celoso. A él le dan 10,000 y a mí me dan 1,000, dijo, mira todo envidioso. Pero ¿saben qué? Increíblemente David, a pesar de lo que hizo, todavía no reina. ¿Saben qué hizo David después de matar al gigante? Increíble. Siguió pastoreando las ovejas. Siguió, regresó después de tanta gloria. David mató a sus 10,000.
David ya era famoso, sin embargo. Termina la guerra y ¿a dónde fue? A sacarle los piojos y las pulgas a las ovejas de su papá. Y estando en ese redil, Saúl dice: quiero ese muchacho acá conmigo. ¿Y sabe qué comienza para David? Comienza su promoción. Dios lo comienza a levantar. ¿Y cuál fue su primera función de David? Mira, David tenía su arpa y la tocaba y comenzaba a tocar para el rey. No era nada en el palacio del rey porque el músico, sin embargo, Dios ya lo comenzó a llevar al palacio. Y Dios le comenzó a decir a David: David, todo esto que ves, este va a ser tu palacio. Míralo bien, conócelo bien, porque todavía no eres nada acá. Solamente eres un músico, un juglar. Estás acá para ministrarlo al rey, para cantarle, para espantar sus demonios. Y Dios lo comienza a promocionar al rey David. ¿Sabes, hermano? Dios también te va a promocionar a ti. Pero tú tienes que estar dispuesto a matar a tus gigantes. Tú tienes unción para matar 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 gigantes. Dios te va a comenzar a promocionar. Resulta que David llega al palacio y el rey ahora piensa en algo mejor para él. Ahora el rey dice: no, quiero que ahora David sea mi paje de armas. Comienza a levantarse. Ya era yerno del rey. Ya no le decía mi rey Saúl, ahora le decía suegrito. Ahora le decía don Saúl. Don Saúlito, papá, no sé cómo. Ya estaba emparentado, pero todavía, ¿qué era ahora? El paje de armas. Saúl se pone celoso porque la gente decía, porque David ahora se convierte en un general del ejército de Saúl, y David tenía victoria. Dice: donde quiera que iba, Jehová estaba con él y le daba la victoria. Donde quiera que iba, Jehová estaba con él y le daba la victoria. ¿Sabes, hermano? Quizás tú ahorita no estés en tu posición de rey, pero Jehová está contigo. El Espíritu Santo está contigo. Jesús está contigo y te va a dar victoria donde quiera que tú vayas. David se pone celoso ahora. ¡Wow! Era un hombre victorioso, triunfante, próspero. Era ahora general, ya no era pastor de ovejas. Era temido en todos los reinos alrededor. Decían: viene David contra nosotros. Se iban corriendo porque Jehová estaba con David. Le tenían miedo. Y era todavía un muchacho de 20 y tantos años. Uno veintón. Casi por ahí conmigo íbamos. Como que éramos coetáneos conmigo, así. No, tú quédate allá, de la edad acá, mi querido hermano, de la 20 y tantos. Resulta, hermano, que ahora Saúl se pone celoso y lo quiere matar a David. Y David huye. ¿Cuándo sabía esa historia? David se va. Y se aleja. Y dice que terminó siendo jefe de ¿quiénes? Mira, lo montan del palacio, huye y termina, dice, era el jefe de 400 hombres. Todos eran amargados y tenían deudas. Terminó siendo jefe de 400 amargados. ¿Se imaginan lo que ser líder de 400 amargados? Pesados. Se unían a él porque decía: Señor David, sabe que estoy endeudado y quiero unirme a tu grupo. Eran los incorregibles, los desadaptados de Israel. Eran los amargados, los llenos de ira. Y David comienza siendo jefe de ellos. Pero David había sido ungido para ser rey. Quiero decirte una cosa el día de hoy, hermano amado. Todo lo que Dios te ha dicho, todo lo que Dios te ha hablado, se va a cumplir. Aunque hoy parezca que no va a ser así. Aunque hoy parezca que estás más lejos de tu palacio que nunca. David fue alejado del palacio. Porque cuando lo llaman de paje de armas, dijo: ya estoy entrando. Pero ahora no, ¿qué? Ahora lo habían botado del palacio y ahora era jefe de 400 amargados. Pero Dios le había
Escúchame, hermano. ¿Cuántos tienen acá una palabra de Dios, una promesa que Dios te ha dado? ¿Tienes algo que Dios te haya dicho? Aunque no parezca, aunque hoy todo esté en tu contra, yo te voy a decir una cosa hoy. Eso sé, que Dios te ha dicho se va a cumplir. Lo que Dios te ha dicho se va a cumplir. Grite fuerte, todo lo que Dios me ha prometido se va a cumplir. Dígalo con fe, todo lo que Dios me ha prometido se va a cumplir. ¿Lo recibes o no lo recibes? Aleluya. Terminó siendo jefe de 400 amargados, lejos del palacio, vivía en los cerros, supo lo que era la incomodidad, dormía en la calle, en la tierra, en el pasto, en cuevas. Pasado todo ese tiempo, hermanos, muere el rey Saúl y David a los 30 años, mira, él fue ungido de adolescente. Después de más o menos 15 años, a los 30 años, es nuevamente ungido como rey de Judá, porque estaba dividido entre Judá y Hebrón y Israel, estaba dividido el reino. Y David termina siendo rey de Judá a los 30 años. Y a los 30 años, la gente de Judá le dice: David, sabemos que Dios te ha hablado, ven con nosotros, queremos que tú seas nuestro rey. Y entonces David recién comienza a tomar su posición de rey. Después de más de 15 años que Dios le había hablado, David comienza a pisar el palacio. Pero ya entra al palacio no como músico ni como escudero, ahora entra a su posición como rey. Pasados 7 años más, viene la gente de Hebrón y le dice a David: ahora queremos que seas rey sobre todas las tribus, ven, te vamos a ungir. Mira, David fue ungido de joven, de adolescente, luego fue ungido para ser rey sobre Judá a los 30 y luego a los 37 vuelve a ser ungido. ¿Cuántos acá saben que necesitamos una unción fresca de Dios? No pienses quedarte con la unción de hace 10 años. Necesitamos una unción fresca, pueblo. Grite fuerte: Padre Celestial, dame ahora una unción fresca que me transforme, que me levante, que me lleve a un nuevo nivel. Dame una unción fresca para creerte, para ser adorador, para servirte, para servir a mi generación. Amén. ¿Sabe, hermano? No te dejes quedar con la unción de antes, necesitas una unción fresca. Y David no dijo, mira, David no dijo: oye, ya me ungieron, ahí no. David recibía la unción fresca de Dios. Por eso en un Salmo 27 dice: mi copa está rebosando. Tú unges mi cabeza con aceite fresco. ¿Cuántos quieren el aceite fresco? Necesitamos el aceite fresco de Dios todos los días. Resulta que David, hermano, llega después de ¿cuánto? Casi 15, 20 y tantos años después que recibió la unción. David recién estaba preparado para reinar. David no pudo recibir antes el reino porque no estaba listo. Ahora David estaba listo. Sabes, hermano, tú en este día estás siendo preparado para el reino que Dios te ha preparado. Tú estás siendo levantado, tú estás siendo llenado de sabiduría, tú estás siendo ministrado. Algunos de ustedes aquí son esclavos en muchas áreas de su vida, pero quiero decirte al día de hoy, el Espíritu Santo está trabajando en ti. El Espíritu Santo está rompiendo las ataduras día a día. ¿Qué pasa? Él está quebrando ataduras, está quebrando yugo, está rompiendo. ¿Cuántos dicen amén? Esas murallas que te están impidiendo avanzar, Él poco a poco está quebrando esas murallas y tú poco a poco estás creciendo. Algunos acá no están matando leones, están matando gatos. Pero por algo se comienza. No te sientas mal si estás matando gatos techeros. Mañana más tarde será un tigrillo. Y después será un león. Y después tomarás tu posición de rey. Porque tú has sido llamado a reinar en vida. Mucho más reinarán en vida. Así que yo aquí delante de mí en este día veo un ejército de guerreros, de reyes que están siendo preparados para asumir un oficio, un espacio, un territorio, una
Jesucristo era una persona muy ordenada. Carpintero, era un buen hombre, perfecto, santo, sí, pero no predicaba, no hacía nada ministerial. Sin embargo, cuando la unción del Espíritu vino sobre él, en este caso Jesús no fue como David, que pasaron 20 y tantos años. Jesús instantáneamente subió a su escalón, a ese podio a través del cual Jesucristo iba a bendecir a la humanidad entera. ¿Y sabe qué cosa, mi hermano? Le quiere decir una cosa acá. Síganme un ratito a Lucas 8:25. Mira a qué nivel llegó Jesucristo en ese nivel de rey. Lucas, esto vale la pena leerlo, y si es posible, márquelo allí para que vea usted cómo Jesús reinó en la tierra. Él reinó en la tierra. Lucas 8:25. ¿Se acuerdan de la tormenta? Cuando Jesús calma la tempestad. El mar estaba rugiendo, las olas se metían a la barca, el viento volteaba el bote, todos los discípulos desesperados. Y viene en el versículo 24, vinieron a él y le despertaron diciendo: maestro, maestro, que perecemos. Despertando él, ¿qué hizo? Reprendió al viento y a las olas. ¿Y qué hicieron? Cesaron y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros. Miren esta pregunta: ¿quién es este? Y aún los vientos y las aguas mandan y le obedecen. ¿Quién es este? Decían. Y aún los vientos, en los aguas, en los mares, él ordena. Y las olas le obedecen instantáneamente y le adoran. ¿Quién es este? ¿Sabe cuál es la respuesta? Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él es el Rey de toda la tierra, el Rey del universo, el Rey de los mares, el Rey de los vientos. Jesús vino acá a demostrar que Él era el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y acá lo único que estaba haciendo Jesús era ejercer su dominio y su autoridad de Rey. Ahora, con esto no te voy a decir que tú de aquí te vas a ir de acá a la Punta Hermosa y vas a decirle a las horas que se calmen y se van a calmar. No quiero decir eso. Lo que te voy a decir el día de hoy es que Jesús tenía dominio y autoridad sobre todo lo que Dios había creado, y así Jesús ejercía autoridad y dominio y todo le obedecía. Esto me hace acordar mucho cuando Jesús dijo: de cierto os digo que cualquiera que le diga a este monte, pásate de acá y para allá, si no dudas, sino que crees que lo que tú estás diciendo se hará, lo que tú digas te será hecho. ¿Sabe, hermano? Esta misma autoridad te la ha dado Jesucristo a ti. Dije, esta misma autoridad para calmar tempestades, para mover montañas, para echar fuera demonios, para sanar enfermos. Tú tienes esa autoridad. Pero tienes que meterte a tu territorio, a tu espacio, a tu reino. ¿Cuál es ese espacio, ese territorio que Dios te ha dado a ti? Tú tienes que buscarlo. Ese territorio es el territorio de tu llamado, tus dones. Es el territorio donde Dios te quiere colocar para que tú sirvas a tu generación. La Biblia dice que David sirvió a su generación. Dios tiene un lugar para ti en el cual tú vas a servir a tu generación. Algunos son llamados como pastores y ese es su lugar. Otros son llamados como profetas, ese es su territorio. Otros son llamados como apóstoles, ese es su territorio. Escúchame bien. Otros son llamados a limpiar la casa del Señor, ese es su territorio. Otros son llamados a sanar enfermos, ese es su territorio. Yo no sé cuál será tu territorio, pero tú tienes que llenarte de sabiduría y crecer y fortalecerte y ser lleno de gracia. Mire usted esto. El diablo lanzó contra Jesús muchas cosas. El diablo lanzó contra Jesús hombres que lo perseguían, le hacían la vida cuadritos, como se dice. Trataban de hundir a Jesús, lo calumniaban, hablaban mal de Jesús, lo desacreditaban, lo rechazaban, lo menospreciaban, hablaban pestes de Jesús. Que mira que no viene a la fiesta, que mira que por qué sana en la fiesta, que no ha comido pan sin levadura, que por qué te lavas las manos, que no te lavaste las manos, que tus discípulos vieron cómo están cochinos. ¿Qué haces con los pecadores? Jesús tenía todo el tiempo gente que trataba de humillarlo y de pisarlo, pero ¿sabes qué, hermano? Jesús
Jesús tenía la unción del Espíritu Santo. Nada de eso podía hundirlo. ¿Cuántos dicen amén? Jesús diga, Jesús prevaleció contra todas esas obras del diablo. Amén. Jesús prevaleció contra todos los hombres que se levantaron contra él. ¿Sabe por qué? Porque él estaba reinando. Ningún hombre podía mantenerlo en el piso humillado porque él reina, hermanos. Igual eres tú. Habrá gente que tratará de hundirte, tratará de menospreciarte, habrá gente que tratará de ningunearte, habrá gente que tratará de abandonarte, pero déjame decirte, tú tienes la unción del Espíritu Santo y tú vas a prevalecer sobre todos los abusos y persecuciones del hombre. ¿Lo recibes o no lo recibes? El hombre se levanta, el diablo levanta hombres, te recíbelo. El diablo va a levantar a tu vecino, va a levantar a que viva a tu costado para hacerte la vida imposible, va a tirar su basura en tu puerta, va a hacer bulla, no te va a dejar dormir. Pero déjame decirte, esta noche, esta tarde, tú vas a prevalecer porque tú eres un rey y estás ungido. ¿Cuánto lo reciben en el nombre de Jesús? El diablo va a levantar gente contra tus hijos, le van a querer hacer bullying a tus hijos, pero déjame decirte una cosa, tú vas a prevalecer porque has sido llamado a reinar. Tú no vas a permanecer abajo, tú vas a estar encima solamente. ¿Sabe por qué? Porque usted tiene la unción del Espíritu. ¿Lo recibes o no? Oye, hermano, a mis hijos, a mi Josías, cuánto fastidio porque es evangélico. Hasta una miss que se nota que era antibíblica, antievangélica, le hacía la vida imposible a Josías. Y mi esposa y yo estábamos pero angustiados, no sabíamos qué hacer, lo único que sabíamos era orar y orar y orar. ¿Y sabes qué pasó? No pasaron ni 10 días y a esa misma la sacaron del colegio. Nosotros no dijimos nada en contra de la misa. Y mi Josías, que también es un rey como todos ustedes, prevaleció en sus circunstancias. ¿Cuántos dicen amén a eso? Oye, hermano, el diablo va a levantar gente, va a levantar hombres que te van a querer humillar, ningunear. El diablo va a levantar tormentas, tribulaciones, pruebas. Cuando tú estés en tu posición de rey, tú vas a poder prevalecer sobre una tormenta en tu vida. Tentaciones, problemas económicos, problemas en el hogar, problemas arriba, problemas abajo, problemas en la calle. Grite fuerte, yo voy a prevalecer porque estoy ungido. Dígalo con ganas, yo voy a prevalecer porque estoy ungido. Diga, yo soy un rey y voy a prevalecer. Amén, ¿lo recibes o no? Recíbelo en este día, usted va a prevalecer. Pero usted tiene que crecer, se tiene que fortalecer, tiene que seguir creciendo, porque ese acto de prevalecer va a depender de cuánta autoridad ha desarrollado usted en su vida. Usted tiene que afilar su autoridad, tiene que afilar su vida de oración, usted tiene que afilar su comunión con Dios. Tormentas van a venir, tormentas vinieron a Jesús y Jesús prevaleció porque Él estaba ungido. Jesús padeció incomodidades, dijo, las zorrillas tienen guaridas y yo no tengo dónde recostar la cabeza. Jesús prevaleció sobre la incomodidad, nunca se quejó, siempre agradeció al Padre. ¿Sabe, hermano? ¿Por qué Jesús prevaleció sobre todo eso? Jesús prevaleció sobre la muerte de cruz. ¿Sabe por qué Jesús prevaleció? Porque Jesús estaba ungido. ¿Sabe, hermano? Tú sin la unción puedes hacer una cantidad pequeña de cosas, pero la unción viene a tu vida para llevarte a hacer todo lo que tú puedes hacer. Amén. El Espíritu Santo va a compensar tus debilidades, tus flaquezas, aquellos puntos débiles en tu vida que a veces tú no puedes, pero el Espíritu Santo está contigo para darte una vida sobrenatural. La gente del mundo es gente natural. Ellos hacen las cosas con sus fuerzas, con sus energías, su sabiduría humana, pero tú eres un hijo de Dios, estás ungido y el Espíritu Santo ha venido a ti para darte habilidades sobrenaturales. Tú eres un ser sobrenatural, tú eres templo del Espíritu Santo. Dígame una cosa, usted no es cualquier cosita, usted es un hombre y una mujer, son tan ungidos y han sido llamados a reinar. Diga fuerte, yo he sido llamado a reinar. Diga, yo estoy ungido. Diga fuerte, voy a prevalecer.
tú vas a prevalecer porque tú estás ungido. Algunos acá están atados por hábitos malos, hábitos desagradables. El Espíritu Santo, dice la Biblia, pudre todos los yugos. La unción pudrirá los yugos. Escucha, iglesia, con la unción vas a derribar murallas. Con la unción vas a pulverizar esos demonios que te están turbando. ¿Cuánto dicen amén? El Espíritu Santo te va a vengar de todo lo que el diablo te ha hecho. Con la unción del Espíritu Santo todas tus necesidades serán suplidas. ¿Lo recibes o no? Porque tú no puedes estar esclavo, hermano, de la inflación y de la... Tú no puedes ser esclavo de nada externo. La unción ha venido a ti para que tú reines. ¿Están aquí? Porque cuando uno es vencido de algo, es hecho esclavo de aquello que lo venció. Cuando uno es vencido, dice la Biblia, de algo, es hecho esclavo. O sea, si tú eres esclavo de algo, no estás reinando. Hay algo que está reinando sobre ti. A veces reina sobre uno los problemas económicos, a veces hay una enfermedad, una dolencia de la cual no nos podemos zafar, hay un problema que nos persigue años y años y no nos podemos zafar, y ese problema sigue encima de nosotros, es porque ese problema de alguna manera es un yugo que tiene que ser quebrado. Y quiero decirte en este día, hermano, que tú tienes la unción, y la unción pudre todos los yugos. Ese yugo tiene que ser quebrado, hermano, en el nombre de Jesús. Tú has sido llamado a reinar sobre ese problema. Tiene que llegar un momento en tu vida en que tú ya no vas a estar debajo de ese problema, ahora tú vas a estar encima de ese problema. ¿Sabe por qué? Porque la unción te va a llevar encima. Dice que estarás encima y no debajo. Te he puesto por cabeza y no por cola. Esta unción que Dios te ha dado, hermano, es la unción que quebranta las murallas más gordas y más pesadas. Cuando dicen amén. El Espíritu Santo, no hay muralla que pueda resistir al Espíritu de Dios. Es el Espíritu Santo que está en ti que va a romper las murallas. Es el Espíritu Santo que está en ti que va a pulverizar demonios. ¿Sabes qué cosa oro todos los días yo al Señor? Señor, masacra demonios delante de mí. Esa es la oración. Yo quiero que el Espíritu masacre demonios. Que cuando el demonio viene contra mis hijos, que el Espíritu lo masacre a ese demonio. Cuando viene contra mi esposa, contra mí, que lo masacre. Y estoy pidiendo a Dios que masacre a los demonios en tu vida también. Es el Espíritu que va a masacrar, pulverizar demonios. ¿Sí? ¿Sabes por qué? Porque tú has sido llamado para reinar. Tú no has sido llamado para que el diablo esté encima tuyo turbándote todos los días. Tú has sido llamado para turbar y para hacerle la vida imposible al diablo. La función de un rey es hacerle la vida imposible a sus enemigos. ¿O no, iglesia? Irás por encima. Hermano, Jesús superó todos los desafíos y Jesús superó todas las limitaciones de la manera más sobrenatural e increíble. ¿Por qué? Porque Él sabía que Él estaba ungido. Él dijo, el Padre que mora en mí, el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Pueblo del Señor, ¿cuántos reyes hay aquí en el nombre de Jesús? ¿Cuántos ungidos hay en este día?